Buen día, este video trata acerca de la evidencia 3.1501, fuerzas de video expositivo sobre experimento de aplicación. Mi nombre es Sandra Yulia Lagos Valderrama, aprendiz del SENA, con el instructor Oscar Mauricio Cala en la tecnología en análisis y desarrollo de software, ficha 3134558. Isaac Newton fue un físico, matemático y astrónomo inglés, considerado uno de los científicos más importantes de la historia. Fundamentalmente en la revolución científica, sentó las bases de la mecánica clásica mediante sus tres leyes de movimiento y formuló la ley de gravitación universal. Sus principales contribuciones incluyen las leyes del movimiento, tres principios fundamentales que describen cómo se mueven los objetos bajo la influencia de fuerzas. Ley de la gravitación universal. Demostró que todos los objetos se atraen mutuamente con una fuerza proporcional al producto de sus masas. Invención del cálculo, la óptica y el principio de matemática. Vivió entre 1943 y 1727. Dentro de las tres leyes que creó está ley de la inercia, fuerza y aceleración, y la tercera que es acción y reacción. Este video va a tratar sobre la segunda ley de Newton, que es de fuerza y aceleración, y vamos a hacer un experimento aplicativo. Esta segunda ley fundamental de la dinámica establece que la fuerza neta aplicada sobre un objeto es directamente proporcional a la aceleración que ésta adquiere. Esto significa que para cambiar la velocidad o dirección de un objeto se debe aplicar una fuerza. En el primer intento vamos a utilizar poca fuerza en el video y vamos a estirar la banda elástica un poco del carro y vamos a soltar el carrito. Tenemos ya una distancia de 2 metros en el suelo para poder ver cuánto fue la velocidad a la cual el carrito estuvo en este primer intento. Aquí se utilizó poca fuerza. En el segundo intento vamos a aplicar una mayor fuerza. Entonces se va a estirar el carrito un poco más con la banda elástica. Los resultados y la comparación de estos resultados es que en el intento 1, con poca fuerza, el tiempo en recorrer de 2 metros es de 2,35 segundos. Y en el segundo intento, en una fuerza aplicada un poco mayor, el tiempo en recorrer de 2 metros es de 1,38 segundos. Al aplicar mayor fuerza, el carrito tarda menos en tiempo en recorrer a la misma distancia. En conclusión, a mayor fuerza aplicada, mayor aceleración. Entonces, la segunda ley de Newton establece que F es igual a m por a, donde F es fuerza, m es masa y a es aceleración. Si la masa del carrito permanece igual y aumenta la fuerza aplicada, la aceleración también aumenta. El segundo punto establece desarrollar y explicar el siguiente ejercicio. Dos cables de acero sostienen un equipo que será colocado sobre un barco. La masa del equipo es xxx kilogramos. Hay que determinar y realizar el diagrama del cuerpo libre para el anillo O y la descomposición de los vectores para las cuerdas A y B. La masa del equipo viene siendo los últimos 3 dígitos de la cédula del aprendiz. Entonces en la figura A vemos lo que tenemos que desarrollar y los datos que se nos da. Usando estática del equilibrio de una partícula, tenemos que los últimos 3 dígitos son 923, entonces la masa del equipo es 923 kilogramos. Como el problema no indica la aceleración, usaremos la estándar. La aceleración de la gravedad no se calcula, sino que es una constante física que se utiliza en los problemas de mecánica en la Tierra. Toma normalmente 9,81 metros sobre segundos cuadrados. Esto significa que cualquier objeto en caída libre aumenta la velocidad aproximadamente 9,81 metros cada segundo debido a la gravedad terrestre.
Entonces tenemos que el peso del equipo es W es igual a M por G. Sustituimos estos valores y que ya teníamos 9.23 kilogramos por 9,81 segundos. Eso nos da 9.054,63 del peso del equipo. En el diagrama del cuerpo libre, en el anillo O actúan tres fuerzas. Tensión del cable izquierdo, que lo vamos a llamar TA, tensión del cable derecho, que es TB, y peso del equipo, que es W, que ya lo hallamos. En los ángulos tenemos el cable A, que tiene 65 grados, y cable B, que tiene 40 grados. En la descomposición de las fuerzas, el cable A, como está hacia la izquierda, el componente en X. Entonces, vamos a utilizar la fórmula de TAX es igual a menos TA coseno de 65 grados. El componente en Y, TAY, es igual a TA sin 65 grados. El cable B, como está hacia la derecha, el componente en X, la fórmula es TBX igual a TB coseno del 40 grados, y componente Y es TBI igual a TB sin 40 grados. Calculando las tensiones, como el sistema está en equilibrio, entonces la sumatoria de Fx es igual a 0 y la de Fy es igual a 0. Entonces las sumatorias de las fuerzas en X, cogiendo las fórmulas anteriores, sería menos TA coseno de 65 más TB de coseno de 40 es igual a 0. Entonces despejamos. Pasamos a TA del otro lado del igual para que nos dé positivo. Y ya despejamos el coseno 40 grados, está multiplicando, pasaría a dividir. Entonces, hallando los valores trigonométricos, vamos a usar una calculadora para poder hallar el coseno de 65 grados y el de 40 grados. Reemplazamos estos valores en la fórmula y tenemos que TB es igual a 0.5517 TA. Las sumatorias de las fuerzas en Y sería utilizando las fórmulas anteriores. Sustituimos el valor del peso que ya hallamos y sustituimos cada valor de la ecuación obtenida anteriormente. Entonces, hallamos los sin de TA y de TB para cada grado, y eso nos va a dar un valor de 1.261 TA, que es igual al peso que habíamos hallado anteriormente de 9.054,63 N. Entonces, reemplazamos en la fórmula. TA es igual a 9.054,63 entre 1.261, y eso me va a dar un TA de igual a 7.180,5 N. Hallando TB, tenemos que, como ya habíamos hallado los valores anteriores, 0.5517 TA, entonces vamos a reemplazar ese TA que nos dio anteriormente. Y TB es igual a 0.5517 por 7180.5 N. Eso nos da un TB de 3.961.5 N. En verificación, en el eje de las X, que es la izquierda, entonces reemplazamos todos estos valores y nos debe de dar igual que el de la derecha, y aquí verificamos que es así. En el eje de las Y, el cable A, usamos la ecuación que habíamos seleccionado inicialmente, que es TAY es igual a TA sin de 65 grados, y reemplazamos los valores. Entonces, eso me va a dar 6.507.7 N. Y el cable B, también utilizamos la ecuación anterior y reemplazamos los valores que ya teníamos. Entonces, eso nos debe dar igual al peso del equipo. Entonces, nos da 9.054,4 por redondeo, porque nos dan más decimales, pero los redondeamos a 4. Entonces se cumple el equilibrio.
Los resultados finales son: la masa del equipo es 923 kilogramos, el peso del equipo es 9054,63 N, la tensión del cable A es 7180,5 N y la tensión del cable B 3961,5 N. Muchas gracias.